Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y que ha generado un revuelo considerable en las redes sociales. Vamos a desentrañar la verdad detrás del enfado de Gulden con Khan, todo esto a raíz de la reciente y muy esperada boda de Demet y Oğuzhan. Sí, sé que suena a telenovela, pero créanme, la realidad a veces supera la ficción. Si eres un fiel seguidor de estas personalidades o simplemente te gusta estar al día de los últimos salseos y dramas, este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, vamos a empezar. La boda de Demet y Oğuzhan fue, sin duda alguna, uno de los eventos más comentados y esperados del año. No solo por ser la unión de dos figuras públicas tan queridas, sino también por la expectación que siempre rodea estos momentos. Sin embargo, lo que muchos no esperaban era que, tras la celebración, surgieran tensiones y, sobre todo, que el nombre de Gulden apareciera ligado a un supuesto enfado con Khan. El título ya nos da una pista: Gulden explota, la verdad del enfado con Khan por la boda de Demet y Oğuzhan. Así que, ¿qué ha pasado realmente? ¿Por qué Gulden estaría molesta con Khan? ¿Y cómo se relaciona esto con la boda? Vamos a desgranar todos los detalles. Para entender la situación, es crucial contextualizar. Gulden y Khan son figuras que, aunque puedan tener sus propias trayectorias individuales, a menudo se ven entrelazadas en el ámbito social y, por supuesto, en el ojo público. Sus relaciones personales, amistades y posibles desencuentros son material de interés para sus seguidores. Y cuando hablamos de una boda tan significativa como la de Demet y Oğuzhan, es natural que el círculo cercano de ambos esté presente, y que cualquier tensión preexistente o nueva que surja tenga un eco mayor. Las primeras especulaciones sobre el enfado de Gulden comenzaron a circular de manera sutil en redes sociales. Inicialmente se trataba de comentarios velados, de pistas que dejaban entrever que algo no iba del todo bien. La ausencia de Gulden en ciertas fotos de la boda, o la aparente frialdad en algunas interacciones que, si se capturaron, sirvieron de combustible para los rumores. Y ahí es donde entra Khan. ¿Qué papel juega él en esta historia? Pues bien, la narrativa principal que ha ganado fuerza es que el supuesto enfado de Gulden estaría directamente relacionado con una acción o una omisión de Khan en el contexto de la boda. Se barajan varias teorías, y aquí es donde intentaremos arrojar luz. Una de las versiones más comentadas es que Gulden se sintió decepcionada o directamente traicionada por Khan debido a algo que él hizo o no hizo durante los preparativos o la celebración misma. Podría tratarse de un asunto de lealtad, de favoritismo, o incluso de haber apoyado una decisión o postura que Gulden considera equivocada. Por ejemplo, se ha especulado que Khan pudo haber tenido un rol activo en alguna decisión relacionada con la organización de la boda que no agradó a Gulden, o quizás que en un momento dado, él no defendió la posición de Gulden en algún asunto, o incluso que apoyó a Demet y Oğuzhan de una manera que Gulden sintió que la dejaba de lado a ella. Otra línea de pensamiento es que el enfado de Gulden no sea directamente contra Khan, sino que Khan esté involucrado de alguna manera como mediador o catalizador de la situación. Es decir, quizás Gulden está molesta por algo que ocurrió en la boda, pero la razón por la que está enfadada con Khan es porque él, supuestamente, no actuó como debería. Tal vez esperaba que Khan interviniera en una discusión, que le diera un consejo que no recibió, o que, por el contrario, Khan tomó partido de una forma que Gulden no esperaba. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las amistades y las relaciones personales pueden ser complejas y a menudo están sujetas a presiones externas. Una boda, con la cantidad de invitados, las expectativas y las dinámicas sociales que implica, es un escenario perfecto para que las tensiones salgan a la luz. Demet y Oğuzhan son personas muy queridas, y es natural que sus amigos más cercanos, como Gulden, estén involucrados en la celebración de su felicidad. Pero eso no significa que todo vaya sobre ruedas entre todos los miembros de su círculo. Ahora, ¿cómo hemos llegado a la conclusión de que Gulden explota? Pues bien, la explosión a la que se refiere el título no se refiere necesariamente a un grito o una escena pública dramática, aunque no se descarta. Más bien, se interpreta como una manifestación clara y contundente de su descontento. Esto podría haberse producido a través de declaraciones públicas, indirectas en redes sociales.
o incluso a través de fuentes cercanas que han filtrado información. Lo que sí está claro es que el silencio anterior se ha roto y Guldem ha hecho saber, de una forma u otra, que no está contenta. Analizando el papel de Khan, podemos inferir que él es percibido como una pieza clave en este rompecabezas. Si Guldem está enfadada con el asterisco significa que la ofensa, o la decepción, tiene un destinatario directo en Khan. Podría ser que Khan haya tomado una decisión que afectó a Guldem, o que haya actuado de una manera que Guldem considera inapropiada en relación a ella, a Demet, o a la propia boda. Por ejemplo, imagina que Guldem tenía un plan específico para la boda, y Khan, por su propia cuenta o influenciado por otros, tomó una decisión que lo desbarató. O quizás, y esto es pura especulación, hubo un desacuerdo sobre la participación de ciertos invitados, y Khan tomó una decisión que no contó con la aprobación de Guldem. Otro ángulo a considerar es la posible existencia de celos o rivalidades. Aunque parezca fuerte decirlo, en el mundo del entretenimiento, las dinámicas de poder y popularidad pueden influir en las relaciones. Si Guldem siente que Khan de alguna manera ha priorizado a otros o ha actuado en detrimento de su propia posición o sentimiento en relación con la boda, eso podría ser el germen de su enfado. Sin embargo, también debemos ser cautelosos. Los rumores en el mundo de las celebridades son pan de cada día, y a menudo se magnifican o distorsionan. Es posible que la situación sea mucho más simple de lo que parece, o que haya malentendidos que se han exagerado. La explosión de Guldem podría ser simplemente una expresión de frustración que, al involucrar a figuras públicas, se convierte en noticia. Para entenderlo mejor, pensemos en la relación entre Guldem y Khan. ¿Son amigos cercanos? ¿Socios de trabajo? ¿Ambos parte del mismo círculo social de Demet y Oğuzhan? La naturaleza de su relación es fundamental para entender la profundidad del enfado. Si son amigos muy íntimos, el enfado podría ser más profundo y personal. Si su relación es más superficial o profesional, el enfado podría tener que ver con intereses comunes o con la imagen pública. La boda de Demet y Oğuzhan, al ser un evento de gran magnitud, pone a prueba las relaciones. Las decisiones sobre quiénes participan, cómo se distribuyen los roles, e incluso las conversaciones que ocurren durante el evento pueden ser fuentes de conflicto. Si Guldem sentía que su papel o su presencia no eran valorados adecuadamente, o si hubo algún detalle específico que la hirió, y Khan estuvo involucrado en ello, entonces su enfado sería comprensible. Una posibilidad es que Khan, en su afán por complacer a los novios o por asegurarse de que todo saliera perfecto para Demet y Oğuzhan, haya tomado una decisión que, sin darse cuenta, perjudicó a Guldem. Por ejemplo, tal vez se le asignó a Guldem una tarea que ella no quería, o se le excluyó de una parte importante de la celebración, y Khan, siendo una figura de influencia, no intervino para defenderla. Otra teoría es que Guldem podría estar molesta con Khan por la forma en que manejó su propia relación con Demet y Oğuzhan en el contexto de la boda. Quizás Guldem siente que Khan se ha acercado demasiado a los novios, o que ha dejado de lado su amistad con ella para priorizar a Demet y Oğuzhan. Esto, aunque suene un poco egoísta, puede suceder en relaciones de amistad muy cercanas, donde la llegada de una nueva pareja puede alterar las dinámicas existentes. La verdad del enfado es, por ahora, algo que solo los involucrados conocen al 100%. Lo que nosotros hacemos es analizar las pistas, las especulaciones y las narrativas que surgen. Lo que sí podemos afirmar es que a raíz de la boda de Demet y Oğuzhan, ha surgido una tensión entre Guldem y Khan, y que Guldem ha hecho notar su descontento. Los detalles exactos del porqué de este enfado siguen siendo un misterio para el público general, pero la magnitud de la atención mediática sugiere que no es un asunto trivial. La explosión de Guldem, sea cual sea su forma, ha puesto el foco en esta situación y ha generado una ola de preguntas y especulaciones. Para resumir, lo que hemos analizado hoy gira en torno a la reciente boda de Demet y Oğuzhan y cómo este evento ha desencadenado un supuesto enfado de Guldem hacia Khan. Las razones detrás de este conflicto son variadas, desde posibles decepciones en la organización, desacuerdos sobre roles, hasta cuestiones de lealtad y favoritismo. Lo importante es que la tensión es palpable y Guldem ha hecho saber su descontento, lo que ha puesto a Khan en el centro de la controversia. Seguimos atentos a cualquier desarrollo o declaración oficial que pueda aclarar la situación. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante suceso. Espero que les haya resultado interesante y esclarecedor. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por haber llegado hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué piensa.
N ustedes sobre esta situación. ¿Creen que hay una explicación sencilla? ¿O consideran que hay algo más profundo detrás de este supuesto enfado? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, estoy deseando leerlos. Y si este contenido les ha gustado y les ha parecido valioso, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que todos estemos al día, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido emocionante como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.